el segundo capítulo de Josué. Entonces escuchemos a nuestra hermana Claudia a ver cómo el Señor la va a guiar esta noche para enseñarnos a nosotros, para aprender más del Señor. Bienvenida, Claudita. Gracias, Melvita. Amén. Sí, que el Señor nos ayude en esta noche para el tema. Josué 2, no sé si todas lo leyeron. Aquí se resaltan dos personajes. Josué, que ya Adelina el miércoles pasado habló bastantico de Josué, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de otro personaje, que es Rahab. Entonces, voy a compartirles pantalla. Bueno, Josué 2. Josué 2 nos habla de que enviaron unos espías. Voy a hacerles como un resumen, como le habla uno a los niños, ¿cierto? Del capítulo. Escoge 2 hombres, los envía secretamente a espiar el terreno que ellos van a entrar a conquistar. Y espera un informe de ellos. Ellos llegan a la ciudad de Jericó, se encuentran y llegan a una casa de una mujer llamada Rahab. Ella los ayuda, los esconde, los protege, digámoslo así, y ellos a cambio pues hacen una promesa de que la van a salvar a ella y a su familia, ¿cierto? Y ellos vuelven a Josué y dan su informe. Estos, así como a grandes rasgos, son el capítulo 2 de Josué. Entonces vemos que Josué fue un militar extraordinario, ¿cierto? La clave de su éxito fue la sumisión y obediencia a Dios. Él envía 2 espías, van secretamente y solo dan información a Josué. ¿Por qué será esto? ¿Cierto? A medida que avancemos, pues vamos viendo por qué solo a Josué. Y vemos a Rahab. Rahab, y la hemos titulado De la exclusión a la redención. Vamos a jugar un poquito con la imaginación. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pensar que estamos en nuestro local de reunión. Y en un momento dado entra una mujer vestida así. ¿Alguna me puede decir qué piensa cuando ve entrar a una mujer así a su local de reunión? Yo diría que es una mujer que no conoce al Señor o que vive un evangelio como sin, no sé, mediocre, no sé, porque de igual no podemos juzgar muchas veces. Yo creo que muchas quedaríamos como sorprendidas, ¿cierto? Sí. Yo me ponía a pensar, bueno, si yo viera entrar una mujer así, yo me le acercaría a la más cercana que tenga y le diría, uy, Dios, esta muchacha como que se equivocó de lugar. Y de pronto le taparía los ojos a mi esposo, ¿cierto? Hermana, o si no tenía que ponerse y no eso. ¿Cierto? Uno no sabe qué hay en la vida de esa persona. La desconocemos, ¿cierto? Pero de pronto no sabemos si ella está huyendo de algo, ha oído del evangelio, ha oído del lugar de reunión y quiere llegar para tener un cambio de vida. Y de pronto nosotros por la primera impresión nos produce de pronto como rechazo, ¿cierto? Eso le pasaba a Rahab, ¿cierto? Rahab es una mujer pagana, prostituta, como la Biblia lo dice repetidas veces cuando habla de ella, ¿cierto?
que era rechazada, era excluida por la sociedad. Pero Dios, en medio de la guerra que venía y y la desolación que había, Dios salva a una mujer, a esta prostituta. Dios no miró a Jericó y dijo, uy, allá hay una mujer buena y yo creo que ella merece ser rescatada antes de juzgar esa ciudad. Vemos que Dios decide plantar una semilla en el corazón de esta mujer. Una semilla de fe. Rahab era una cananea. Los amorreos, los cananeos de los cuales Rahab era una, odiaban todo lo que Dios amaba y amaban todo lo que Dios odiaba. O sea, Rahab era prostituta, no solamente eso, sino también era idólatra, ¿cierto? Hacía prácticas que desagradaban a Dios, que Dios odiaba. Pero Dios escogió plantar semillas de fe y de gracia en el corazón de una mujer que era un fracaso, que era rechazada, alguien vil, alguien que no era noble. Pero Dios dijo, ella está al final de la lista de esta sociedad, ¿cierto? Pero esa mujer es la que yo quiero salvar. ¿Alguna vez nosotras nos hemos puesto a pensar que Dios de pronto no nos puede amar por nuestro pasado o por lo que hacemos? Algunos describen a Rahab como una muñeca rota, una muñeca con la que todos llegan a jugar y la desprecian cuando quieren y la sueltan cuando quieren. Cuando ya no quieren jugar más con ella, la dejan. Entonces, todos conocen el camino a la casa de Rahab. En el Antiguo Oriente, un burdel se conocía porque ponían un hilo rojo en la puerta de la casa de la prostituta o del burdel o del prostíbulo. Entonces, cuando el hilo estaba puesto, significaba que ya la mujer estaba libre. Entonces, todos conocen a Rahab y saben a qué se dedica Rahab en Jericó. Entonces, Rahab sabe muchas cosas de la gente del pueblo, de los capitanes del ejército, sabe mucho de los religiosos, de los comerciantes, de los que van de paso, de los viajeros. Incluso Rahab debía saber hasta secretos del palacio, ¿cierto? Porque a su casa llegaban todo ese tipo de hombres. Ella es una mujer usada y desechada. A este tipo de mujeres aún su familia las desprecia. Pero nadie se podría imaginar, ni siquiera en el pueblo de Israel, que Dios tenía un plan para esa muñeca rota. Un plan eterno, un plan para la eternidad. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Hermoso, maravilloso, amoroso, ¿cierto? Entonces, nuestras heridas más profundas son las que Dios necesita para que la misericordia de Él fluya a través nuestro. Entonces, hermanas, presentémonos ante el Señor con nuestras heridas, rotas como estemos, para que podamos ser usadas por el Señor, para Él y por Él, para que su gloria se manifieste a través de nosotras. Dios tiene un propósito a través de nuestras heridas. Si nosotras no hubiéramos vivido las cosas que hemos vivido, lo que hemos sufrido, los desiertos que hemos pasado, no estaríamos capacitadas para servir y para ayudar a otros. Por eso Dios permite que pasemos por esas situaciones. Problemas personales, problemas en el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el trabajo, ¿cierto? Entonces debemos bendecir esas temporadas de dolor, hermanas, porque ellas son las que nos dan bendición. Después de tanto dolor y sufrimiento que a veces pasamos, viene la bendición. De pronto a veces pensamos que estamos demasiado rotos para servir. A veces nos sentimos tan abrumadas por las circunstancias que ni siquiera queremos levantarnos de la cama en la mañana. ¿A cuántas no nos ha pasado eso? Entonces decimos, ay, pero ¿cómo
puede esperar Dios que yo le sirva estando en esta condición, que no quiero ni pararme de la cama? Pero sí, ahí es cuando el Señor puede actuar en nuestra vida, haciendo cosas maravillosas y extraordinarias para levantarnos de ahí. Así de pronto también se sentía Rahab. Ella, yo creo que jamás en su vida pensó que Dios tuviera un plan para ella, un plan para cambiar la vida de ella, un plan para ponerla al servicio de Él. Bueno, Rahab se crió en total y absoluta oscuridad espiritual, ¿cierto? Rahab era una candidata improbable para la gracia de Dios. Rahab nunca contó con un misionero, un pastor, un evangelista, no tenía la Biblia. Ella no tenía forma de conocer a ese Dios grande que nosotras tenemos. Cuando empieza el capítulo 2 de Josué, Josué dice, él dice que Josué envía 2 espías secretamente, ¿cierto? Ellos están aquí en la arboleda de Acacías y van para acá, tienen que atravesar el Jordán. Entonces, él envía 2 espías para que vayan y le echen una miradita y revisen cómo es la ciudad. Entonces, ellos tienen que cruzar el Jordán, buscar el lado por donde no esté tan profundo y puedan pasar a pie, ¿cierto? De tal forma que cuando lleguen a Jericó ya estén sequitos y puedan entrar con las demás personas que entran a la ciudad y no levantar sospechas, ¿cierto? Enviar espías secretamente, esto muestra fidelidad de parte de Josué, no falta de fe. Josué puso su fe en acción porque dice envió, actuó, ¿cierto? Entonces, él iba tras de tomar posesión de una tierra que Dios les había prometido. Entonces, las promesas del Señor deben impulsarnos a tomar acción, hermanos, a tomar actividad, a ir por ellas, a trabajar por ellas. Dice, a espiar secretamente. Josué, ¿por qué los mandaría secretamente? ¿Se acuerdan la última vez que enviaron espías? 12 espías escogieron de todo el pueblo, pero el resultado fue muy triste, ¿cierto? Porque vinieron 10 con un informe malo, ¿cierto? Desalentador y desanimaron a todo el pueblo. Pero entonces Josué esta vez dijo, no, van ustedes 2, miran cómo es y vienen y me cuentan y yo voy a evaluar su reporte y voy a decidir con la ayuda del Señor, no con el voto del pueblo, la forma en que los ejércitos van a proceder. Fue muy inteligente, ¿cierto? Muy inteligente Josué. Buscar mejor la aprobación del Señor para saber qué hacer después del informe que le trajeran estos 2 hombres. No se nos dice cómo estos hombres llegaron hasta la casa de Rahab, pero seguramente entraron y preguntaron, ¿cierto? Y le indicaron a dónde ir, porque la casa de Rahab está ubicada estratégicamente sobre la muralla de Jericó. Ellos no conocían a Rahab, no tenían ni idea quién era ella, ¿cierto? Pero ellos llegaron allí, dice la Biblia, que pasaron allí la noche. Eso les sirvió a ellos para mirar cómo era la muralla, cómo entraba la gente, a qué hora cerraban, cómo era la guardia, ¿cierto? Era un punto muy estratégico para poder llevarle un informe preciso a Josué. Rahab los recibe, ¿cierto? Los recibe en su casa. Ella no
no conocía a estos hombres, pero sí sabía de dónde venían, ¿cierto? Ella sabía que eran del pueblo de Israel, los reconoció. Cuando Rahab los recibe, ella no conoce de Dios personalmente, pero sí ha oído de Dios, ¿cierto? Si leímos el capítulo 2, vemos que es así en los versículos que siguen. Entonces, Rahab vivía, como les decía, se crió en total oscuridad, no era una candidata probable para la gracia de Dios, pero es maravilloso ver cómo el Señor puede hablarnos por medio de la vida de Rahab para recordarnos a nosotras qué tan necesitadas estamos de Él y qué tan grande es su misericordia para con nosotros. De pronto diríamos que una mujer como Rahab, que trabaja en lo que trabaja, no podría tener una fe genuina, ¿cierto? Por el pasado de ella, por la vida de ella. Pero Dios sí está obrando en ese corazón. Dios sí está poniendo fe en el corazón de esta mujer y así hace con muchos y así hizo con nosotras, ¿cierto? Cuando Él nos eligió, Él puso esa inquietud en nosotros por el pecado en que estábamos y puso fe en nuestros corazones. Nosotras no entendemos de pronto eso es un misterio, pero la obra de Dios en la regeneración y en la salvación que obró en nuestra vida siempre será un misterio, hermanas. Lo que ocurrió en mi corazón cuando acepté al Señor es un misterio. Es un misterio lo que ocurre en su corazón. Cuando a veces estamos atribuladas en problemas graves y grandes y de pronto aparece esa luz, ¿cierto? Que es el Señor a través de su Espíritu. Y ocurre el milagro y la situación se resuelve. Y solo Dios puede entender, porque nosotros con nuestra mente finita no podemos entender ese misterio de cómo de un momento a otro Dios en su poder sí puede transformar una situación, sí puede transformar un corazón. Ahora, la pregunta que decimos, bueno, pues nos puede asaltar es, ¿por qué los espías fueron a la casa de una prostituta? ¿Cierto? Es probable que este lugar haya sido recomendado debido a la conveniencia porque su casa estaba en la muralla de la ciudad. Entonces, quizás los espías pensaron, bueno, si estamos ahí, tenemos que huir de un momento a otro, no es sino bajar por el muro y escapar, ¿cierto? Además, si entramos ahí, no vamos a llamar la atención porque ahí entran y salen muchos hombres. Era un buen lugar para recopilar información, ¿cierto? Porque esta mujer atendía hombres de toda clase. Ella tenía muchos contactos, ¿cierto? Entonces, ella tenía muchísima información. Entonces, era un buen lugar para recopilar noticias, información para Josué, para su propósito de poseer esa ciudad. En realidad, nosotras no sabemos, son probabilidades, ¿cierto? Porque ellos escogieron ese sitio. Pero sí, una cosa es cierta, que este era el plan de Dios, de llevarlos a esta casa en particular donde esta mujer específicamente. Ese sí era el plan de Dios. Dios sabía que en esa ciudad depravada, en esa ciudad corrompida y lista para la destrucción, lista para sufrir un juicio, había una mujer que sí creía en él. Ella no conocía mucho sobre Dios, pero ella creía en lo que conocía. Y Dios tenía un propósito para la vida de ella.
y ella iba a ser un instrumento importante, decisivo en la victoria de Israel sobre Jericó. Entonces, a veces Dios utiliza personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos sin importarle su pasado ni lo insignificante que parezca la persona. Rahab no permitió que su vida pasada le impidiera desempeñar el nuevo papel que Dios tenía para ella. En los versículos 2 al 6 dice, se le informó al rey de Jericó: he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido, ¿cierto? Dice la mujer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice, ella en realidad había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, estos hombres entraron a buscar y no los encontraron, ¿cierto? Yo me imagino que Rahab tenía mucha práctica en eso, de esconder estos hombres, porque sin duda de pronto alguna esposa pudo haber llegado algún día a buscar su esposo y ella tenía ese sitio listo de pronto para esconderlos, ¿cierto? Entonces era como hábil para poder esconderlos. Y ella pudo prontamente esconder a estos dos israelitas. Entonces ella, ¿qué les dice? ¿Qué les contesta? Dice, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, No, nada los más. hombres, Nada más. Se bañó en el río. por favor, apagan el micrófono. Los hombres salieron, no sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino. Rahab estaba arriesgando su vida por ellos y ella lo sabía, ¿cierto? Donde descubrieran que ella había hecho eso, ella podía morir. Pero vemos que lo que la motivó a ser tan valiente fue su fe en Dios, en el Dios que esos hombres representaban. Esos hombres eran los embajadores de ese Dios en el que ella estaba poniendo su fe. Esa fe fue lo que la hizo estar dispuesta a poner su vida en peligro y arriesgarlo todo, ¿cierto? Entonces, no estamos justificando la mentira de Rahab, ¿cierto? Porque ella mintió. Pero la escritura no menciona a Rahab por su ética o por su mentira. La menciona por su fe. En Hebreos 11:31, en el famoso hall de la fama de la fe que llaman algunos, en el verso 31 dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y Santiago 2:25 dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. El hecho de que la escritura registre la mentira que ella dijo no quiere decir que la Biblia prueba, ¿cierto? O excusa lo que ella hizo. Su fe no es perfecta, su fe no es fuerte, ni tampoco es perfecta, pero su fe sí es admirable. Un escritor dice, Dios la aceptó por su fe y perdonó su debilidad. Y yo creo que eso responde cualquier inquietud en cuanto a ese pecado que ella hizo en ese momento, ¿cierto? A veces cuando estamos acorraladas, a veces hacemos cosas que no deberíamos hacer, pero debemos pedir perdón al Señor por eso, ¿cierto?
Entonces no se justifica la mentira, pero sí se le exalta su fe. Y Dios perdonó esa debilidad que ella tuvo en ese momento. En el versículo 7 dice ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados, y tan pronto como los que los perseguían había salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruiste por completo. Porque el Señor vuestro Dios, el Dios arriba en los cielos y abajo es la tierra. Él es Dios, ¿cierto? Versículo 11 es una declaración de fe impresionante de esta mujer. Dice: nuestros corazones se derritieron, no quedó ningún coraje en nosotros, ni tampoco fuerzas. Estábamos asombrados y aterrados a medida que escuchábamos lo que Dios hizo a través de ustedes a estos enemigos, y no ha quedado espíritu de vida en ningún hombre por causa de ustedes. No ha quedado espíritu de vida. Literalmente eso quiere decir que estaban sin aire, sin aliento, ¿cierto? Estaban que no podían ni respirar, estaban muy, muy asustados. Y estaban dentro de esa muralla. Yo pienso que ellos creían que estando dentro de esa fortificación, ese pueblo no podía hacerles nada. Pero dice ella, confiesa: perdimos nuestro valor. Esta confesión que hace Rahab, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, es una confesión supremamente extraordinaria. Ella sabía quién era ese Dios, ella había oído de ese Dios y le creía. ¿Se pueden imaginar la cara de sorpresa de estos 2 hombres cuando oyeron a Rahab decir eso? Ver que hay una mujer en esa ciudad pagana que sí cree en Dios, aunque no lo ha visto, no ha visto sus obras, como ellos sí habían visto todo lo que Jehová había hecho por ellos desde la salida de Egipto. Pero esta mujer solo había oído y creía firmemente en ese Dios maravilloso. Por solo escuchar. Había una semilla de fe, una semilla de arrepentimiento. Eso motivó a esta mujer a arrepentirse. Una semilla de gracia que había sido plantada en su corazón. Había echado raíces y ya estaba empezando a dar sus frutos. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17 nos lo dice. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. De allá viene nuestra fe, hermanas. De la palabra de Dios. A través de la palabra es que conocemos a ese Dios. A través de la palabra es que echamos raíces. A través de la palabra vemos su misericordia, su gracia para con nosotros. Oír lo que Dios ha hecho en los versículos 9 al 10 de este capítulo. Oyeron todo lo que Dios había hecho. Qué irónico, ¿cierto? Que estos hombres tengan que oír esto de una mujer pagana. Ver esa fe tan firme de ella, de creer en el que no había visto. Esa es la fe. Hemos oído lo que el Señor hizo con los egipcios. Hemos escuchado lo que Dios hizo a los reyes amorreos. Hemos oído. Para mí este versículo 11 es muy clave en este capítulo. Porque eso es una confesión de fe linda, maravillosa, de Rahab.
ella tenía fe en ese Dios de los israelitas. Tan así que todos, más adelante vamos a ver, todos en su ciudad murieron, pero ella fue salvada. Ella fue librada de la destrucción de esa ciudad. Eso nos enseña, hermanas, que Dios siempre está obrando en algún lugar del mundo, en el corazón de alguna persona. Puede ser cercano a nosotros o alguien que ni siquiera conocemos, como la mujer que les ponía al principio, pensáramos que entraba a nuestro local de reunión. Uno no sabe Dios cómo está trabajando en el corazón de las personas. Pero Él siempre está trabajando, Él siempre quiere mostrar su misericordia, Él siempre quiere dar de su gracia, Él siempre quiere salvar a alguien. Israel, que se iba a imaginar que allí había una mujer que creía en Dios, que tenía fe en Él y que iba a ser salvada. La vida de Rahab fue transformada porque se dio cuenta del poder del Dios vivo. En los versículos 12 al 16, habla de la promesa que estos hombres le hacen a ella, ¿cierto? Lo que nosotras creamos acerca de Dios, así como Rahab, que creía en Dios, eso le dio la fuerza para exponer su vida, para esconder a estos hombres, ¿cierto? Ayudarlos a escapar. Eso determina también en nosotras cómo podemos vencer nuestras propias batallas contra el pecado. Si estamos dispuestas a estar firmes por Dios, no solo cuando seamos tentadas, sino también cuando levantarse por Dios implique tomar riesgos culturales, como vemos ahora en cuanto al feminismo, el vestuario, el comportamiento de nosotras como mujeres, las corrientes de este mundo, ¿nos acoplamos a ellas o nos mantenemos firmes por el Señor, santas? Diciéndole a todos con nuestro comportamiento, con nuestra forma diferente de comportarnos, que somos hijas de Dios. Rahab sabía que si ella no se le aferraba a ese Dios poderoso, iba a morir, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Aquí vemos que aunque Rahab tiene una fe joven, ¿cierto? Dios le da el coraje, el valor para levantarse sola y valor para ir en contra de la cultura, de la corriente de la cultura de su gente, de su ciudad. Nosotras también podemos, hermanas, así como Rahab. Agarrar de la mano del Señor podemos enfrentar batallas y el Señor nos va a sacar adelante, pero debemos creer en ese Dios poderoso y en su poder. Dios es soberano, nunca lo olvidemos, por más de las circunstancias que vivamos, las fallas que cometemos. Dios es soberano y tiene el poder para sacarnos de allí. La Biblia siempre dice, y cada vez que nombra a Rahab, la muestra como la pecadora que era, ¿cierto? Siempre enfatiza que era una prostituta, pero esto es para recordarnos que ella era una pecadora que merecía el juicio, pero que de la que Dios también tuvo misericordia. En los versículos 12 al 16, como les decía, ella les dice, denme una señal segura de que ustedes salvarán la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y todo lo que a ellos les pertenece, y librarán nuestras vidas de la muerte. Prométanmelo, les dice ella. Ella no se preocupó solo por ella, ella también quería que su familia fuera salva, fuera librada del castigo. Ella se preocupa por su familia. Ella tenía que ir y contarles lo que iba a pasar, pero que había una oportunidad de salvación. Y esa tarea también las tenemos nosotras, hermanas, de ir y contar lo que Dios ha hecho por nosotras
del plan de salvación y anhelar que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros cercanos y lejanos también gocen de esa salvación, que también pueden ser librados de la muerte eterna. Esa fe debe movernos, hermanas, ponernos en acción y querer que los demás también sepan que hay una oportunidad para sus almas. El hilo escarlata, ellos le dicen a ella que debe poner un hilo escarlata en su ventana, ¿cierto? Para poder identificar cuál es la casa de ella. Ese hilo escarlata cumple tiene tres condiciones para ella poder ser rescatada, ser salvada. Primero es atar un cordón de hilo escarlata a la ventana, traer toda su familia a la casa y no los puede delatar, porque si ella los delata, ellos quedan libres de esta promesa. Y ella, ¿qué dice en el versículo 21? Acepto las condiciones. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. De una vez. Ella no esperó a más tarde, al otro día. De una vez, acción. Ella se aferró al Dios de Israel para obtener misericordia. Dios era su única esperanza. Ella confió en la palabra de estos hombres también, ¿cierto? Ellos le dieron estas tres condiciones y ella lo hizo. Ella ató de una vez el cordón, fue y trajo a su familia y no los delató. Entonces vemos cómo Rahab va creciendo en su nueva vida como una hija de Dios, como una hija del pueblo de Israel. Porque ella va a pertenecer a ese pueblo. Como nosotras, hermanas, nosotros somos un pueblo escogido. Y ella inmediatamente empezó a dar los pasos de cambio. Nosotras también no debemos retrasar las acciones que debemos tomar en los cambios que debemos aplicar a nuestras vidas. Si tenemos algo que cambiar, si tenemos que perdonar, si tenemos que apartarnos de alguna actividad que hacemos que va en contra de los principios bíblicos, de lo que a Dios le agrada. Entonces, el hilo escarlata, yo puse el hijo, qué pena. El hilo escarlata simboliza varias cosas. El hilo escarlata representa el pecado, como vemos en Isaías 1:18, ¿cierto? En Isaías dice que si nuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana, pero también representa el perdón y la salvación. Primera de Pedro 1:18-19. Primera de Pedro 1:18-19 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ese mismo hilo rojo que identificaba la casa de Rahab como el burdel, ese mismo hilo rojo sería el que salvaría a Rahab y su familia. Qué maravilloso eso, ¿cierto? Representa pecado, pero también representa perdón y salvación, ese hilo rojo. Dios derramó su gracia sobre esta mujer. Dios sedujo a la reina de la seducción. Eso también me llamaba la atención. Ella se enamoró de ese Dios. Ella quería conocer más de ese Dios y por eso quería ser salva, ¿cierto? Y formar parte de ese pueblo en el que Dios mostraba su poder, en el que Dios mostraba su misericordia y su amor. Cristo es nuestro cordón escarlata. Cristo es
nuestro cordón escarlata, hermanas. Él murió en la cruz, ¿cierto? Para darnos vida eterna. Le dijeron a ella, ponga ese hilo escarlata, así como le dijeron al pueblo de Israel cuando fueron a salir de Egipto, ¿cierto? Que las casas deberían estar marcadas y cuando el ángel de la muerte pasara, los que tuvieran la sangre puesta, no iba a morir el primogénito, ¿cierto? Así le pasó a Rahab. Ella por tener ese hilo escarlata en su ventana, esa cuerda escarlata, ella iba a ser salva también, porque iban a poder identificar su casa. Y ahí estaría ella con su familia para ser salvos. Es muy, muy similar esa historia que encontramos en Éxodo con esta de Rahab. Rahab recibió bendición de parte de Dios. Ella en el salón, figura en el Salón de la Fama de la Fe. Solo 2 mujeres son mencionadas, Sara y Rahab. Formó parte del linaje de Jesús, el Mesías prometido. Fue redimida, vivió con los israelitas, se casó con un varón de la tribu de Judá, con Salmón. Fue la madre de Booz. Miremos, hermanas, hasta dónde llegó el hilo rojo. Llegó hasta el Mesías prometido, porque en Mateo, si ustedes leen esa genealogía, allí está nombrada ella. Hasta allá llegó ese hilo rojo de la salvación. Qué hermoso esto, hermanas, porque el Mesías llegó a través de un linaje gentil, porque ahí también está nombrada Ruth, ¿cierto? En esa genealogía del Señor. Entonces, el Señor usa a las personas menos probables, y menos mal es Él el que escoge a quienes son parte de su pueblo, ¿cierto? A las menos probables para glorificarse y para ser usadas a su servicio. Nosotras no somos salvas porque seamos buenas o porque formemos parte de una iglesia o porque no cometemos ciertos pecados. Será porque estemos haciendo actividades sociales. No, nada de eso va a contar. Solo somos salvas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que nos puede salvar. Debemos permanecer en Cristo, refugiadas en Él. Y así cuando los muros de este mundo caigan, estaremos atadas a ese cordón escarlata que es el Señor Jesucristo, de su sangre. Y ojalá ese cordón esté bien ahí, bien marcado en nuestro corazón, esté colgado bien a la vista, para que seamos identificadas el día de nuestra salvación. Dios sigue buscando las puertas con el hilo rojo porque allí hay necesidad de salvación. Busquemos también nosotras ese hilo rojo, hermanas. De pronto hay alguien afuera que viene creyendo hace mucho tiempo y solo necesita que nos acerquemos a ellos para ayudarlos a afirmarse en la fe. Busquemos al que vive en el pecado. Nosotras estamos buscando ese hilo rojo en la puerta de alguien para llevarle el plan de salvación. Tal vez nosotras conocemos de personas, entre comillas, imposibles de salvar, pero nosotras creemos en un Dios que hace todo posible, hermana. Él puede obrar de manera maravillosa, extraordinaria, para traerles salvación a esas personas que también están de pronto pidiendo auxilio para ser salvadas. En Salmos 40:10, ya para concluir, en el Salmo 40:10 dice,
No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Hermana, no nos quedemos con ese tesoro en nosotras. Compartámoslo, compartámosle a otros de la salvación. No sabemos cuántas Rahab están allá afuera esperando un mensaje alentador, un mensaje de salvación. Muñecas rotas, como dice por ahí el escritor, que quieren y necesitan una voz de aliento. Nosotras mismas a veces estamos rotas. Hermanas, no seamos insensibles ante el dolor de los demás y busquemos llevarles la palabra del Señor, una palabra de ánimo, de amor, y mostrarles a ese Dios maravilloso en que nosotras hemos creído que puede hacerlo todo posible. Los hombres volvieron a Josué y dice, el Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor. ¿Cómo se sentiría Josué cuando recibió esa noticia? Ellos dijeron lo que Rahab les dijo, ¿cierto? Ella les dijo, nuestro espíritu estamos sin aliento, estamos muy temerosos. Y ese informe ellos lo llevaron y sabían que Dios les iba a dar esa ciudad. Y es una de las ciudades, de las primeras ciudades que ellos conquistaron, una ciudad importante que Dios les dio. Entonces, hermanitas, el Señor dice en su palabra, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ninguna somos más que la otra. Todos somos iguales ante la presencia del Señor, y el día que estemos allá en los cielos nuevos, allá también va a estar Rahab, y todos vamos a ser iguales ante el trono del Señor. Allá no va a haber el más o el menos pecador, pero el Señor sí nos escogió a nosotras para ser un pueblo santo para Él. Que el Señor nos ayude, hermanas, a ser hijas de Dios que quieren agradarle, y que seamos hijas sensibles a las necesidades de las almas que nos rodean. Que el Señor nos ayude en eso. El Señor me las bendiga. Amén, Claudita. Gracias por Amén, amén. ese mensaje tan bonito. Mientras que Claudia hablaba, yo pensaba en Rahab. Rahab vivía en un pueblo lleno de pecado, pero ¿cómo vivíamos nosotros? ¿No vivíamos en la misma condición? Y vino a mi mente el capítulo 32, versículo 8 de Salmos, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solo por la misericordia de Dios nosotros salimos de donde estaba. Así como Dios tuvo misericordia de Rahab, así de la misma manera tuvo con nosotros, y nos ha dado ese lugar privilegiado para estar allá y encontrarnos con Rahab. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, hermanitas, dos noticias. Una, el próximo miércoles tenemos invitada especial. Lilianita sigue preparándose. Es una hermanita que nos va a acompañar de Bogotá con un tema muy hermoso para nosotras, mujeres. Entonces, nos vemos Hermana el miércoles. Cartago, perdón. Hermanita Liliana, que ven, es que el próximo, nosotros el primer miércoles de cada mes tenemos una invitada que no habla del libro que estamos estudiando, trae un tema aparte. Entonces, por eso le digo, se sigue preparando mi Lili. Qué vergüenza. Entonces. Es que como soy nueva, entonces todavía no sé cómo es que
Ahí va aprendiendo, hermana. Ahí va vamos aprendiendo de estas santanderianas. Ajá. Entonces, vamos a tener un tema muy chévere para nosotras, mujeres, especialmente para nosotros. Espérenme un segundito, aparo esto.